¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo un país entero le da un giro de 180 grados a su economía? No es algo que pase de la noche a la mañana, ¿eh? Es un proceso complejísimo que se tiene que hacer tanto dentro de casa como de cara al mundo. Y hoy, precisamente, vamos a desmenuzar cómo funciona todo esto. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo una nación se reinventa económicamente desde sus cimientos? Es un viaje bien interesante que mezcla política, leyes nacionales y, por supuesto, cómo te llevas con el resto del mundo. A ver, vamos a ver los pasos clave. Aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el por qué los países deciden cambiar. Luego nos metemos de lleno a las reformas internas, o sea, la tarea que se tiene que hacer en casa. Después, vemos cómo los tratados internacionales amarran esos cambios. Analizaremos a fondo el caso del TLCAN al TEMEC y al final, reflexionamos sobre el gran reto de nuestros días. Ok, vamos por partes. Los cambios económicos de este tamaño no ocurren porque sí. Generalmente hay un detonante, algo muy fuerte que obliga a las naciones a replantearse todo su modelo. Y casi siempre, ese detonante es una crisis. Pensemos en las crisis estructurales que sacudieron al mundo en los años 70. Actúan como un punto de quiebre. Marcan el final de una forma de hacer las cosas. Y, básicamente, obligan a los países a buscarse un nuevo lugar en el enorme rompecabezas de la economía global. Es, digamos, un reajuste a la fuerza. Bueno, una vez que se toma la decisión de cambiar, la primera batalla se libra adentro. Antes de poder mostrarle una nueva cara al mundo, un país tiene que hacer una limpieza profunda en casa, o sea, cambiar sus propias leyes e instituciones. El caso de México en los 80s y 90s es perfecto para entender esto. Vean la secuencia. Primero, se abren las fronteras quitando impuestos y controles. Después, se libera el flujo de dinero. Luego, un paso clave, entrar al Club del Comercio Mundial, el GATT. A continuación, se le facilitan las cosas a la inversión extranjera. Y, como cereza del pastel, se firma el TLCAN. Cada paso fue una pieza de dominó que preparó el camino para la siguiente. Pero, ojo, es súper importante entender la otra cara de la moneda. Estos cambios tan profundos no siempre son vistos como una decisión 100% propia. Muchos los interpretan como el resultado de presiones de organismos internacionales. Y esto abre un debate bien intenso. ¿Están estas reformas comprometiendo la soberanía, la capacidad del país para decidir su propio futuro? Ahora, las reformas internas son solo los cimientos. Para que el cambio sea de verdad, que dure y que el mundo se lo crea, se necesita algo más fuerte. Se necesita una especie de candado que asegure las nuevas reglas del juego. Y esos candados, precisamente, son los tratados internacionales. Y el instructivo para usar esos candados es la Convención de Viena. Piénsenlo como las reglas del juego que todos aceptan. Ahí se establece cómo se negocian, cómo se firman y, lo más importante, cómo se cumplen los tratados. Esto es lo que le da certeza y confianza a todo el sistema internacional. Y que no se piense que firmar un tratado es algo que se hace a la ligera, ¿eh? En México, por ejemplo, el proceso es muy riguroso. El Poder Ejecutivo no actúa solo. Tiene que ir con el Senado, justificar por qué se necesita el acuerdo y el Legislativo le da seguimiento. Es un sistema de pesos y contrapesos para asegurar que estos compromisos, que son tan importantes, se piensen muy bien. Y con esto llegamos al mero meollo del asunto, a la gran disyuntiva de todo este proceso. Se trata de un equilibrio muy delicado entre ganar certidumbre económica y, pues, ceder un pedacito de la autonomía nacional. El concepto clave aquí es el policy space, que podríamos traducir como espacio para la política. Imaginen que es el margen de maniobra que tiene un país para hacer sus propias leyes, por ejemplo, para proteger una industria con subsidios, sin romper los tratados que ya firmó. La lógica es bastante simple. Mientras más compromisos internacionales tienes, más chiquito se puede hacer ese margen de maniobra. Y para que quede más claro cómo se ha ido reduciendo ese espacio, chequen esta comparación. Si vemos el antiguo GATT contra la actual Organización Mundial del Comercio, el cambio es brutal. Con el GATT, un país en desarrollo podía, por decir algo, exigirle a una armadora de autos que el 60% de las partes fueran locales para poder vender aquí. Hoy, con las reglas mucho más estrictas de la OMC, eso sería una barrera ilegal al comercio. Así de claro. Bueno, ya vimos la teoría. Ahora vamos a aterrizar todo esto en un caso concreto. Uno que conocemos muy bien, la transformación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, en el nuevo TMC. El TLCAN original, el de 1994, tenía estos objetivos clarísimos: quitar barreras al comercio, asegurar que todos jugaran parejo y proteger las inversiones. Para su época, fue un acuerdo revolucionario, muy enfocado en mercancías y capital. Pero claro, el mundo siguió girando. Para el 2020, la economía global era otra cosa, totalmente diferente. Por eso, la renegociación para crear el TEMEC no fue un capricho.
fue una necesidad. Había que adaptar el acuerdo a cosas que ni existían en los 90, como el comercio digital y de paso fortalecer las cadenas de producción de Norteamérica. Esta tabla lo dice todo. Es una radiografía del cambio de prioridades. Fíjense en temas como medio ambiente y asuntos laborales. En el TLCAN eran acuerdos paralelos, casi como un anexo. En el TEMEC ya son capítulos formales, parte central del tratado. Pero lo más revelador, sin duda, son los capítulos completamente nuevos: comercio digital, anticorrupción y apoyo a pymes. Esto nos grita cómo ha cambiado la economía mundial en 25 años. Y con eso regresamos al panorama general. El caso del TEMEC nos lleva de vuelta al desafío universal que enfrentan hoy todas las naciones en este mundo hiperconectado. Aquí está el resumen del gran dilema moderno. Por un lado, los tratados comerciales son vitales, dan estabilidad, ponen reglas claras y abren las puertas a mercados gigantescos. Pero por el otro, cada cláusula que se firma es una pequeña cesión de soberanía, una pequeña limitación a la capacidad de un gobierno para crear leyes libremente, pensando en el bienestar de su gente. Y así cerramos con la pregunta del millón, una que, la verdad, no tiene respuesta fácil y que cada país debe contestar a su manera. En esta era donde todos dependemos de todos, ¿dónde se pinta la raya? ¿Cuál es el punto exacto de equilibrio entre los beneficios de integrarse al mundo y la necesidad de mantener la autonomía para decidir en casa? Ese es, sin duda, el gran rompecabezas del siglo XXI.